Dentro de la construcción, todo el proceso constructivo se hace o utiliza todo un sistema de bombeo para tratar las aguas freáticas que obviamente pues por el nivel de las aguas al lado del río van a existir. Pero cuando el proyecto esté en operación, como allí vamos a tener un deprimido de las vías, entonces se ha diseñado todo un sistema de drenaje y de bombeo que nos va a permitir asegurar que no vamos a tener inundaciones en el soterrado. Entonces el proyecto Parques del Río no interviene en ningún momento ni el río, ni su cauce, ni sus canales, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí es un espacio público donde la ciudad va a volver al río, o sea, vamos a conectar otra vez el río y la ciudad y vamos a construir unos puentes peatonales por encima del río, pero digamos a nivel de las vías, y esto lo que va a poder hacer es tejer esa cicatriz que se llamaba río, vamos a tejer la ciudad del oriente con la ciudad del occidente. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que los estudios ambientales que hicimos durante todo el proyecto nos arrojaron que las especies de aves, sobre todo, que se encontraron allí, eran especies de aves urbanas, o sea, aves que son se acomodan fácil a los entornos. Especies como las tórtolas, como el bichofué, como los petirrojos. Esas especies no tenían una conglomeración activa en la zona de conquistadores, pero sí habían algunos nidos situados de manera aleatoria. Para esos nidos, entonces hicimos un plan de manejo de fauna. Ese plan de manejo de fauna era esperar hasta que los animales o las aves en este caso migraran a otros sectores y entonces ahí sí intervenir en esta zona. Lo que va a hacer Parques del Río con la nueva siembra y el diseño paisajístico es utilizar una metodología que se llama asociación de especies. La asociación de especies lo que nos va a permitir aquí es juntar individuos de diferentes especies y vamos a traer una fauna digamos recomendada para estas asociaciones de especies. Nosotros estamos proyectando 80 especies de fauna diferentes, mientras que por el otro lado solo teníamos unas aves urbanas y segmentadas por las vías de alta velocidad que estaban pasando por allí. Esta primera intervención es una intervención financiada completamente por obra pública. Son recursos públicos que provienen del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Ese fondo le destinó 275.000 millones de pesos a la intervención de la primera etapa y de ahí en adelante entonces el proyecto busca unas metodologías de financiación, entre ellas y la principal es los derechos adicionales de construcción que provengan de las renovaciones urbanas que Parques del Río va a detonar, entonces son la fuente de financiación principal para que el proyecto en su totalidad se pueda ejecutar. Vamos a tener primero unas vías soterradas, allí vamos a ampliar la capacidad de las vías en un 50%, adicionalmente vamos a tener en la parte superficial un parque urbano, ese parque tiene ciclorrutas, senderos peatonales, tiene estancias de relajación y encuentro familiar. Tenemos un sector botánico donde hay una siembra masiva, simulando un poco el jardín botánico que tenemos en la ciudad. Allí tenemos también un arenero que estará lleno de juegos de diversiones para los niños. Tenemos la potenciación de unas canchas que existen, las vamos a adecuar y a mejorar. Unos módulos de servicio pequeños que van a servir como para tener algún comercio allí. Vamos a tener unos miradores hacia el río, una cancha de vóley playa. Bueno, y otras cosas que hacen parte pues, como el entramado urbano. Parques del Río Medellín le ofrece a la ciudad otra forma de ver el río y esas autopistas. Indudablemente las experiencias internacionales nos muestran que es mucho más valioso la tierra que está alrededor del río, ¿cierto? Esto no significa que aumente el estrato, sino por el contrario el nuevo POT lo que está, tiende por hacer un uso o una mezcla sana de usos allá a lo largo del río en esos planes de renovación, pero esa pregunta concreta te la responde directamente planeación. Entonces, Parques del Río Medellín, su primer objetivo es recuperar esas zonas de la ciudad que están completamente aisladas de la misma, que no tienen un significado, por ejemplo el río. Entonces estas personas, los habitantes de calle, tienden a habitar estos lugares que son completamente olvidados por la ciudad. Entonces Parques del Río le ofrece a la ciudad esa oportunidad de recuperar esos espacios. Bueno, la idea es que Parques del Río tenga un operador, ¿cierto? Que no sea un parque público que quede en el abandono o esperando a la administración pública, sino que tiene un operador, o sea, una empresa encargada de la seguridad, del mantenimiento, de la jardinería, de todo ese otro montón de cosas que necesitaría un parque urbano para poder, y de estas características para poder mantenerse en el tiempo.
De los puentes militares hacen parte de un sistema que son los puentes y una ruta alterna de conexión entre los puentes. Para esa ruta alterna y para los puentes hemos definido unas velocidades de operación. En este caso vamos a tener encima de los puentes una velocidad máxima de operación de 20 km por hora y en la ruta alterna que conecta los puentes una velocidad máxima de 30 km por hora. Por allí tendremos dos carriles, el carril de la izquierda que está más pegado hacia la ciudad, entonces ese carril será para la circulación de vehículos, motos y camionetas. Y el carril de la derecha, que es el que está más cercano al río, será solamente para camionetas y carros. ¿Sí? No vamos a dejar incluir motos por allí. Adicionalmente, estos carriles cuentan con toda la señalización, con las barreras de protección, la separación de los carriles, vamos a tener control de espacio público, vamos a tener policía constantemente ayudando pues a la operación de todo este tema y vamos a tener agentes de tránsito también apoyando con los cierres, apoyando con la operación y demás. Entonces lo que empieza ahora en adelante es toda la jornada pedagógica de ir adecuando las personas para que tomen esa ruta alterna, ir adecuando su operación y también el control por parte de las autoridades de la misma.